Buenos días, mi nombre es Segundo Michel Urgiles Torres, pertenezco a la Universidad Nacional de Loja en la Unidad de Educación a Distancia y en Línea, perteneciente a la asignatura de Derecho Ambiental del magíster docente Jorge Mauricio Jaramillo Villamagua. El día de hoy estoy aquí para poder disertar y compartir el aprendizaje en la tarea de aprendizaje autónomo que tenemos designada como fin de tercera unidad. Bien, como elemento introductorio podría decir que la emergencia climática ha trascendido la esfera ambiental para convertirse en uno de los desafíos de derechos humanos más acuciantes del siglo XXI. A medida que los efectos del calentamiento global se intensifican, las poblaciones más vulnerables ven comprometidos derechos fundamentales, tales como la vida, la salud, la alimentación y el acceso al agua potable. En el contexto interamericano, la emergencia climática pone en tensión la necesidad de aplicar estándares protectores de derechos humanos y definir obligaciones jurídicas claras para los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por ende, según la Inter-American Commission de Human Rights, las acciones estatales frente al cambio climático no pueden limitarse a políticas ambientales aisladas, sino que deben integrar un enfoque centrado en derechos humanos y en la igualdad de protección. Este ensayo analiza el alcance de la emergencia climática bajo la óptica de derechos humanos, explora las obligaciones interamericanas y discute la forma en que el sistema interamericano ha abordado este desafío. Bien, en modo de desarrollo, empezamos por el punto de emergencia climática y derechos humanos. Damos unas cuantas conceptualizaciones. La emergencia climática no es un mero término descriptivo del calentamiento global, sino una condición caracterizada por cambios ambientales abruptos que ponen en riesgo la viabilidad de los sistemas ecológicos y la supervivencia humana. Según el autor Knox 2018, el cambio climático afecta no solo condiciones físicas del ambiente, sino que impacta directamente sobre derechos humanos consagrados internacionalmente, como por ejemplo el derecho a la vida, la salud, el agua y la alimentación. Knox afirma que los fenómenos extremos asociados al cambio climático generan consecuencias diferenciadas dependiendo de factores sociales, económicos y geográficos. De este modo, el concepto de emergencia climática se entrelaza con la justicia ambiental, dado que los más vulnerables sufren impactos desproporcionados. Asimismo, los autores Pell y Osofsky sostienen que incorporar un enfoque de derechos humanos en la respuesta climática exige reconocer que los estados tienen obligaciones jurídicas que van más allá de la simple mitigación del cambio climático. Esto implica que el deber de proteger no puede ser visto como opcional, sino como una exigencia vinculante basada en normas internacionales. En el segundo punto se aborda cómo el sistema interamericano combate y hace frente al cambio climático. Principalmente, según el informe climático de Human Rights de of Americas, se reconoce que las actividades que generan emisiones de gases de efecto invernadero pueden vulnerar derechos fundamentales. Existen obligaciones de los estados para prevenir daños ambientales que impactan derechos humanos y también en este caso los estados deben garantizar mecanismos de reparación que incluyan medidas de adaptación y mitigación que respeten los derechos humanos. Después, ¿cuáles son las obligaciones de derechos humanos durante las emergencias climáticas? Bien, principalmente tenemos lo que es tres acuciantes. La primera es la obligación de respetar. Implica que los estados deben abstenerse de acciones que directamente provoquen daños climáticos y violaciones de derechos humanos. Después tienen la obligación de proteger, es decir, exige que los estados eviten que actores privados, empresas o individuos afecten derechos humanos mediante actividades contaminantes. Esto se traduce en regulaciones ambientales efectivas, sanciones por emisiones ilegales y mecanismos de control ambiental. Cosas que, por ejemplo, actualmente en el país no se están respetando. Obligación. Y como último punto tenemos la obligación de garantizar. Esto se refiere a la implementación de políticas públicas que aseguren la plena realización de los derechos humanos frente a los impactos climáticos inevitables. Esto incluye programas de adaptación, sistemas de alerta temprana, acceso a servicios básicos y programas de reasentamientos para comunidades desplazadas por fenómenos climáticos extremos. Después hablamos de los instrumentos internacionales y cuál es la eficacia dentro del ámbito interamericano.
Bien, en este caso tenemos que algunas propuestas apuntan a la obligatoriedad progresiva de estándares climáticos dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde se incorporan explícitamente la protección ambiental como parte del catálogo de derechos protegidos. Aunque esto no ha sido adoptado formalmente, constituye ya lo que es un horizonte jurídico importante para poder fortalecer la protección de derechos en escenarios de emergencia climática. Bien, como quinto y último punto, tenemos casos y prácticas en la región, en el Caribe. Países insulares como Haití y República Dominicana, por ejemplo, han sufrido huracanes que han destruido infraestructuras básicas y puesto en riesgo derechos de vivienda, salud y trabajo. Estas situaciones sucedidas ponen de manifiesto que los marcos de protección interamericanos no son y no deben ser meramente teóricos. Las obligaciones de los derechos humanos frente al cambio climático requieren que los estados implementen acciones concretas como sistemas de alerta temprana comunitaria, planes de adaptación climática con participación pública, acceso a la justicia para para víctimas, perdón, de violaciones ambientales y medidas de mitigación con metas claras basadas en la ciencia climática. A modo de conclusión, estimado doctor, podemos cerrar diciendo que la emergencia climática representa uno de los desafíos más complejos para los derechos humanos en el siglo XXI. A partir de la revisión de la literatura y de los pronunciamientos del sistema interamericano, se puede afirmar entonces que la emergencia climática compromete derechos humanos fundamentales como la vida, la salud, el agua y la alimentación. El sistema interamericano ha reconocido la relación entre cambio climático y derechos humanos y estas situaciones generan de alguna forma obligaciones en que el Estado debe respetar, proteger y garantizar todo este tipo de situaciones anteriormente mencionadas. Y la justicia climática tiene y viene a ser un pilar fundamental para garantizar que las políticas de mitigación y adaptación consideren la equidad y la participación de comunidades afectadas. Muchas gracias.